Entonces continúo con el capítulo 14, verso 1. Después de esto, en el año cuarto de este septenario, al comienzo del tercer mes, habló el soberano Abraham en sueños. El tercer mes es conocido como Sivan, es el mes en el que se da Shavuot. Dice, habló el soberano Abraham en sueños: no temas, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Respondió: soberano, soberano, ¿qué me vas a dar cuando sigo sin hijos? Vean qué interesante también esto. Vuelvo y repito, se le va a Lot, empieza a tener pensamientos de verdad, de lo extraña, de que no tiene a nadie para dejarle toda la herencia. Yahweh lo bendice ganándole a esos 4 reyes, rescatando a Lot. Yahweh se le manifiesta y le dice que lo va a bendecir muchísimo. Le había dicho que le iba a dar toda la tierra, y le dice ahora que dice: no temas, Abraham, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande, tu recompensa será muy grande. Y Abraham piensa en sí mismo: pero a mí qué me sirve obtener cualquier cosa, tener todo el mundo, si no tengo a quien dárselo, si me voy a morir. Entonces él pregunta esto: soberano, soberano, ¿qué me vas a dar cuando sigo sin hijos? Entonces, repito, muy interesante el pensamiento, porque también eso muestra, recuerden que Yahweh es amor, el amor da. Entonces, como Yahweh es amor y Él es único, en la eternidad Él dijo que quería a alguien para darle todo ese amor que Él es. Necesitaba alguien para estar con ese alguien y amarle, porque el amor necesita de otro a quien mostrarle el amor. Entonces fue ahí donde Yahweh decidió hacer la creación. Primero emanó el pensamiento como el espíritu apartado, la Ruach HaKodesh, y a través de ese pensamiento vino la palabra, que es su hijo, y a través de la palabra hizo toda la creación para hacerse una familia. Era la congregación que lo acepte a él, o lo reconozca como el verdadero poderoso, y haga pacto con él a través del Mesías, y se pueda convertir en su esposa en las bodas del Cordero, el Padre unirse con la congregación y hacerse uno. Entonces, por eso el cielo da como el agua, la luz, la tierra recibe agua, luz, para poder dar fruto. El hombre da la semilla, la mujer recibe la semilla y da el fruto, que es el hijo. Entonces, el amor da, Yahweh es amor, Abraham representa a Yahweh. Entonces, cuando Yahweh le dice a Abraham: te voy a dar todo, Abraham dice: ¿y a mí de qué me va a servir? Vean que no está pensando en el recibir, él está pensando: ¿a quién se lo voy a dar? ¿Sí me explico? Entonces vemos a Abraham como una representación del Padre mismo, Yahweh, como el amor mismo, que no piensa en lo que va a recibir, piensa en lo que va a dar, en a quién se lo va a dar. Entonces dice: de nada me sirve tenerlo todo si no tengo a quién dárselo. Pensando obviamente en esta realidad que es temporal, y uno anda aquí de pasada. Entonces, que también sería como esto nos revela el pensamiento de Yahweh: voy a hacer una creación hermosa, excelente, pero ¿a quién se la voy a dar? Tengo que tener un hijo, y por eso vino Mashiach. Está claro, Yahweh hizo todo por medio de él, por él y para él. Yahweh sujetó todo a los pies de Mashiach, y Mashiach tiene que aparecer, o Yahweh, una segunda vez para sujetarse al Padre. Entonces dice: ¿qué me vas a dar cuando sigo sin hijos? En vez de decirle: ¿por qué no me das un hijo, padre? Bueno. Cuando sigo sin hijos, el hijo de Meshech, oigan, aquí que esto es lo que hablaba ahora, el hijo de Meshech, Damasco en hebreo, curiosamente en hebreo es Dameshech, que se puede traducir como la sangre del heredero. Entonces Meshech se puede traducir como heredero, porque Dam es sangre. Entonces qué curioso como dice: el hijo del heredero, el hijo de Meshech, hablando de Eliezer, su siervo. El hijo de Meshech, el hijo de mi esclava, de Meshech Eliezer, Damasco Eliezer, dice aquí, que repito, sería sangre del heredero a quien el poderoso ayuda. El significado de sus nombres, ¿verdad? Uno diría que por el nombre es él el que tiene que recibir todo. Dice: de Meshech Eliezer me heredará, pues a mí no me has dado descendencia. Vuelvo y repito,
Esto me parece a mí que a pesar de ser Abraham tan elevado, y no quiero quitarle nada obviamente del patriarca principal, pero a pesar de ser tan elevado, estaba en un tiempo antes de que la verdad se manifestara. Entonces, en vez de lo que me parece a mí hubiese sido más lógico, reconociendo que Yahweh es el poderoso de la vida, no solo de la materia, que él hubiese dicho: Padre, haz que dé vida a un hijo, haz que tenga un hijo, por favor, prefiero eso que toda la heredad. En vez de eso dice: de ahí, es que el que me va a heredar es mi esclavo. Entonces, repito, para explicar mejor, ¿qué me vas a dar cuando sigo sin hijos? El hijo de Meshech, el hijo de mi esclava, de Meshech Eliezer, me heredará, pues a mí no me has dado descendencia. ¿Verdad? Que eso es como mandando una indirecta. A mí no me has dado descendencia, entonces digo, voy a tener que dárselo al esclavo, ¿verdad? En vez de decirle: Padre, dame descendencia, por favor, porque vieras que estoy pensando que al que le voy a dar todo es al esclavo, y no sé si eso sea lo correcto. Que eso sería como que toda la creación quedara en manos de un ángel, porque los ángeles fueron hechos siervos de Yahweh, esclavos. ¿Sí me explico? Entonces eso es una representación de Yahweh diciendo: si yo no envío a mi hijo, toda la creación va a quedar en manos de este ángel. Y sabemos que el ángel primero, segundo y tercero se cayeron del favor de Yahweh. Entonces sería como que el enemigo quedaría con autoridad de todo por siempre. Entonces dice: pues a mí no me has dado descendencia. El soberano añadió: no te heredará este, sino que de tus entrañas saldrá el que te herede. Lo sacó afuera y le dijo, esto es importante también, por un lado es que estaba dentro, como cuando les he mencionado el problema que uno tiene por la experiencia propia, que uno vive como en una cajita o una burbuja, y a veces cuando le traen información de fuera de esa burbuja cuesta aceptarla, a menos de que uno se salga de la burbuja o se salga de la cajita y entienda que hay más que la experiencia propia, que han habido muchos años más que lo que uno ha vivido antes y no tantos después, pero bueno, ¿verdad? De este mundo me refiero. Entonces, primero que todo le dice: salga de la tienda, porque usted está aquí, está cerrado. No solo encerrado en la tienda, sino cerrado en su cabeza, de que no entiende el poder de Yahweh, como para pensar que solo le puede dar materia, tierra, riquezas, pero no un hijo. ¿Sí me explico? Por esa oración que está haciendo. Entonces Yahweh le dice: necesito que usted entienda más, salga de aquí, salga de esa cajita. Y eso es parte de lo que sucede mucho cuando uno está en el cristianismo, o con los hermanos, la familia cristiana que tengamos, que están en una cajita y uno llega y les revela el nombre que viene de fuera de esa cajita, y ellos dicen: no, me quedo con lo que yo sé, no, rechazo, eso es satánico, ¿verdad? Y otro montón de cosas, sin salirse y estudiar, verificar, que es similar a lo que he dicho de leer la escritura con los lentes cristianos. Uno viene del cristianismo, lee la escritura, y lo único que interpreta de la escritura es lo que le dijo un pastor en una iglesia cristiana, en vez de decir: ok, un momento, pastor, aquí dice esto me indica que la interpretación es tal. Si esa interpretación que está dando la misma escritura va en contra de lo que está diciendo un pastor, ahí ya hay que empezar a cuestionar lo que dijo el pastor, porque el pastor solo debería hablar de lo que está en la escritura y defenderlo con la escritura, nunca con una opinión personal, que eso sería con algo de la cajita. ¿Sí me explico? De ahí sacamos las opiniones, de la cajita en la que uno ha vivido toda la vida. Entonces ahí es donde la gente dice: no, él conoce mi corazón. Esa es su opinión. ¿Qué dice la escritura? Sí, tu corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué usted se deja llevar por el corazón? Ya, no, es que él ama a todos. La escritura dice que Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces uno no debe guiarse por dichos ¿cómo se le dice? Populares, como que Dios ama al pecador. Quizá Dios sí, porque Dios es Zeus y sabemos quién es Zeus según Apocalipsis, pero Yahweh no. Yahweh ama al que hace su voluntad. Entonces dice: no te heredará este, sino que de tus entrañas saldrá el que te herede. Lo sacó fuera, así como de las entrañas saldría el que heredaría. Lo saca de la tienda como las entrañas. Y dice: mira al cielo y contempla las estrellas, si puedes contarlas. Miró al cielo y contempló las estrellas.
Le dijo Elohim, así será tu descendencia. Entonces ya le había dicho que lo multiplicaría como la arena del mar. Ahora le dice, salga, vea las estrellas, cuéntelas. Vuelvo y repito, en ese tiempo no había la contaminación que hay hoy en día, y menos lumínica, ¿verdad? En ese tiempo no me puedo imaginar cómo se veía el cielo en la noche, debe ser exageradamente hermoso. La cantidad de estrellas que son imposibles de contar. Entonces le hace lo mismo. Y vean como aquí le acaba de decir, como las estrellas del cielo te multiplicaré, como la arena que está al lado del mar. Dos diferentes. Si ustedes verifican en las promesas que Yahweh le hace a los patriarcas, a Abraham le dijo, te haré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. A Jacob, bueno, primero Yitzhak le dijo, te haré como las estrellas del cielo. A Jacob le dijo, te haré como la arena del mar. Entonces, Yitzhak representa a los que van a ser como las estrellas y Jacob los que van a ser como la arena. Estamos, dos grupos diferentes, los pocos y los muchos. Como vemos en Daniel, que los entendidos resplandecerán como las estrellas del cielo. Entonces, están los pocos y los muchos a través del primero y el último, estrellas y arena. Por otro lado, en este tiempo sabían leer las estrellas mucho mejor que cualquiera de hoy en día que diga ser muy astrólogo o astrónomo. Una cosa es que Abraham lo había rechazado, el ver las estrellas para tratar de adivinar el futuro propio, tratar de adivinar el futuro de las naciones, etc. Y otra cosa es, digamos, ver las estrellas para conocer el plan de Yahweh, puesto que Yahushua dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, no solo que así como sucede en el cielo, su voluntad que se dé también en la tierra, sino que en el firmamento, a través de las estrellas, se escribió la voluntad de Yahweh para la tierra. Entonces, esto es como si Yahweh le hubiera dicho a Abraham, vaya y vea las estrellas. Y él en las estrellas hubiera visto que él no iba a tener un hijo, de acuerdo al destino escrito en las estrellas para Abraham. Entonces, Yahweh le cambia el nombre a Abraham. Y ahora se convierte en otra persona. Al convertirse en otra persona, esa persona sí tiene hijos en su destino, el cual estaría por encima de las estrellas. Porque según las estrellas, Abraham no tendría hijo. Pero Yahweh le dijo, yo te voy a dar un hijo, Abraham. Entonces se convierte en otra persona, Abraham, y obtiene un destino celestial por encima de las estrellas. Por decirlo así, Yitzhak no estaba en las estrellas, pero Yahweh se lo prometió y se lo dio. Entonces Yitzhak, Jacob, las 12 tribus y todos nosotros vinimos por una promesa de Yahweh, no porque estuviese escrito en las estrellas para este mundo. Vinimos por un milagro, y eso hace que podamos obtener la herencia eterna que está por encima de lo que se escribió en las estrellas, por los ángeles para los humanos. Espero se está entendiendo ese punto. ¿Recuerdan cuando Yosef estaba en Egipto perdido? Bueno, él ya se había encontrado, pero la familia no lo había encontrado. Y llega Benjamín, su hermano de madre, Rachel, y le da donde estudiaban las estrellas, como un plano con todas las estrellas, y le dice, vea, dígame dónde está su hermano. Entonces Benjamín, estudiando eso, las estrellas, el movimiento de las estrellas, cómo estaban en ese día, él logró discernir que el que tenía a la par era su hermano Yosef. Entonces imagínense lo sorprendente de poder leer las estrellas a ese nivel. Entonces ese conocimiento de Benjamín venía de Abraham, y muy seguro el de Abraham, de Shem, y Shem de Hanok. Pero aquí vemos que sale a ver las estrellas. También vea que le dice, mira el cielo y contempla las estrellas, si puedes contarlas. En hebreo contar es, en hebreo, zafar. Él contó, zafar, el verbo zafar. Sefer viene de ese verbo o de esa raíz, sefer, y sefer es libro. Recuerdan que la Torá obviamente está escrita con letras, pero las letras en hebreo también son números. Entonces leer y contar viene siendo lo mismo. Por ende, al decirle cuente las estrellas, también se podría ver como lea las estrellas.
Entonces mira al cielo y contempla las estrellas, si puedes contarlas. Miró al cielo y contempló las estrellas. Le dijo Elohim, así será tu descendencia. En número, que no se puede contar, resplandecerían por su entendimiento. Dice, confió Abraham en Elohim. Confió, ¿verdad? O creyó Abraham a Elohim. Y se le contó en su haber como acto de justicia. Esto es lo que vemos en Génesis, lo confirma Habacuc, el profeta, y después Paulus lo explica, cosa que ni los judíos entendían antes ni ahora. Y es el hecho de que la justificación vendría a través de la fe, no de las obras. Una vez que uno tiene fe, debe cumplir obras, sí, pero sin obras la fe está muerta. Entonces, aquí vemos que dice, confió Abraham en Elohim, le creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Entonces Yahweh, cuando le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, Abraham ya estaba viejo, de fijo no tan mal estado como hoy en día mucho, ¿verdad? Pero a esa edad, pero ya estaba viejo. Su mujer ya había pasado el tiempo del periodo y había sido estéril toda la vida. Entonces imagínense, ¿verdad? El que le digan, te voy a dar un hijo, es como toda la realidad que ha experimentado, o sea, la cajita en la que vivía en contra de la promesa de Yahweh. Cualquiera diría, está bien, otro día, ¿verdad? Que fue más o menos como hizo Sara. Pero Abraham le cree, por eso se convierte en el padre de la fe. Todo el que crea en el Mesías es hijo de Abraham espiritualmente. Aunque algunos, bendito Yahweh, creo que la mayoría, espero todos, somos incluso en genética. Entonces, y esto lo he explicado muchas veces últimamente, pero lo vuelvo a decir por el verso. A Moshe se le dieron los primeros 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros. Esa es la ley. En la ley, por ahí de Levítico y en otras partes de Deuteronomio después, se nos habla de cómo el que cumpla las obras de la ley vivirá por ellas. Pero el que peque está condenado a muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el que cumpla todas las obras de la ley vivirá por ellas. Después nos dice la escritura, no hay hombre que solo haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que todos pecaron, también dice la escritura eso. Por ende, todos estábamos bajo condena, como lo explica Pablo. Pero viene Yahushua, el Mesías, que fue la semilla prometida a Abraham, y a través de su cumplimiento de toda la ley se vuelve el ejemplo a seguir. Satanás lo odia, influencia a los fariseos para que lo envidien. Por la envidia lo acusan de algo que no hizo, lo cuelgan y lo matan. Pero como él cumplió toda la ley, y la ley dice, el que cumpla la ley vivirá por ella, entonces Yahweh dice, se levanta de los muertos, así de simple. Lo mataron, yo lo levanto. ¿Por qué? Porque cumplió toda la ley. Entonces Yahushua es el único que fue justificado por la ley, porque fue el único que pudo cumplir toda la ley y lo mataron. Entonces recibe la vida y obtiene ahora la autoridad, porque Satanás, el ángel que tenía la autoridad sobre la ley con la cual nos acusa, decidió matar a aquel que sí la cumplió. Entonces, como ahora sí, usted queda despedido. Deme esa autoridad, se la doy al Mesías. Entonces, cuando nosotros creemos que Yahushua vino al mundo, cumplió toda la ley, murió y resucitó, estamos teniendo la fe que tuvo Abraham. Y la escritura dice, creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Esto lo dice en Génesis, antes de que se le diera la ley a Moisés. Entonces, en esos 5 libros de la ley, hay 2 formas de justificarse. En la ley, cumpliendo toda la ley. En el Génesis, que es parte de la ley, por fe, en la semilla que vendría de Abraham. Entonces, Yahushua cumple esta para que se vuelva disponible a todo aquel que tenga la fe de Abraham. Entonces, el que cree es justificado por su fe. La misma ley
nos revela que hay dos formas de justificación, entonces, por las obras y por la ley, perdón, por las obras y por la fe. Abraham y todos nosotros obtenemos esta justificación a través de la que recibió Yahushua, que fue cumpliendo todas las obras. Entonces confió Abraham a Elohim y le fue contado como acto de justicia. Le fue contado su haber creído, creo que diría ahí, como acto de justicia. Entonces la fe viene siendo un acto que justifica. Y se muestra esa justificación cuando por la fe se actúa de X forma que antes no se hubiera actuado, ¿verdad? Me refiero a las obras. Le habló otra vez: yo soy el soberano que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte la tierra de Canaán en posesión perpetua. Yo seré tu Elohim y el de tu descendencia. Eso también es importante porque lo que les decía ahora de que Yahweh se manifestaba a través de ángeles. Y ahora decía que hizo un altar al Elohim que se le manifestó ahí. Vean cómo aquí se le vuelve a aparecer. Es posible a través de otro ángel, es posible a través del mismo. Pero le dice: yo soy el soberano que te saqué de Ur, ¿verdad? Como por si algo, en caso de que se confunda, soy el mismo que le había dicho que saliera de donde sus padres, el que ahora estoy aquí con usted y le estoy ayudando. Eso para confirmar que es el mismo poderoso, que es uno, aunque se manifieste a través de varios ángeles. Dice después: respondió Abraham: soberano, soberano, ¿cómo sabré que heredaré? Le dijo: toma un becerro de 3 años. Vean también qué interesante, cuando le dice que heredará todo, lo que le dice es: pero no tengo a quién dárselo. Cuando Yahweh le dice: te voy a dar a alguien, un hijo, ahora sí dice: ok, ¿cómo voy a saber que voy a heredar? ¿Verdad? Ya el interés es otro. Toma un becerro de 3 años, un cabrito de 3, una oveja de 3, una tórtola y una paloma. Recuerden que la tórtola y la paloma representan al primero y al último. Por eso cuando Yahushua vino, bajó el espíritu como una paloma en él. La tórtola y la paloma son dos aves muy similares que representan la manifestación del espíritu en dos tiempos diferentes, primero y último. Hay un libro que se llama Kol Hator, que de hecho lo cito en el libro, Kol Hator, la voz de la tórtola. Es un libro judío, por si algo, donde usan la Torá para explicar la venida del descendiente de Yosef, y tiene muchas revelaciones ahí interesantes. Entonces, tórtola y paloma. Pero dice: toma un becerro de 3 años, así como el testigo como Moshe. Recuerden que en Apocalipsis 11 hay 2 testigos. Uno es el testigo como Moshe, el otro es Elías, Eliyahu. Esos 2 testigos predican por 1260 días antes de que los maten. 1260 días son 3 años y medio. Entonces, para ese tiempo ya cumplieron 3 años de ministerio. Como dice aquí, becerro de 3 años. Cuando el testigo como Moshe cumple 3 años de haber ministrado, de haber testificado, lo matan en Yom Kippur. Un cabrito de 3, una oveja de 3, ¿verdad? En el cristianismo, bueno, algunos tienen una interpretación diferente con respecto a la duración del ministerio de Mashiach. Hay quienes consideran que duró 1 año, hay quienes consideran que duró 3. Yo me inclino por el 3 por varias razones. Porque si los 2 testigos predican 3 años y medio y Yahushua predicó 3 años y medio, eso hace 7 años, que es la completitud de la prédica. Porque habría muerto a los 33, sino a los 31. Si murió a los 33, se conecta con varios factores también que vemos en la escritura. Recuerdan que David reinó 33 años en Israel, 7 en Yahudá, hace 40 años. Si Yahushua murió a los 33 y el último viene a completar la semana de Daniel, hace 40 años. Entre otros factores ahí que me parecen interesantes, también la palabra Gal, que tiene valor numérico 33, pero bueno, aquí el punto es que si Yahushua vino como el Cordero, predica 3 años, igualmente lo matan al final de los 3 años, a los 33, entonces, porque empezó a los 30, ¿recuerdan? Sería aquí como el cabrito de 3. Entonces, el becerro de 3 años, el último. El cabrito de 3, el primero. Recuerden que Yahushua murió como el cordero de Pesaj y como el macho cabrío de Yom Kippur. Cuando lo pusieron al lado de Barrabás y escogieron matar a Yahushua en vez de a Barrabás,
y a Barrabás lo dejaron libre. Eso representaba a los dos machos cabríos que traían en Yom Kippur. Sobre uno se ponían los pecados que eran llevados al sacrificio y moría el macho cabrío para Yahweh, y el otro se llevaba el pecado de todo el pueblo al desierto para Azazel. Yahushua fue sacrificado para Yahweh por nuestros pecados, y Barrabás se fue con el pecado, representado por el falso Mesías que se va a manifestar, Azazel. Entonces, becerro de 3 años, cabrito de 3 años, una oveja de 3 años. El hecho de que está diciendo aquí en hembra, ¿verdad? Para indicar, eso haría alusión a la congregación. Ya sea la congregación que va a escuchar la doctrina de 3 años, el ministerio por esos 3 años del testimonio de los 2 testigos, los pocos que son representados por la oveja, o la congregación a partir de Mashiach, que han pasado 2 milenios. Al entrar al tercero, que es el Shabbat, ya llegaría a contarse un 3 ahí. Ahora bien, continúo, dice, tomó todo esto a mediados de mes. Eso fue el tercer mes, ¿recuerdan? Mediados de mes es el 15. El 15 del tercer mes es Shavuot, la fiesta conocida como Pentecostés. Ahí todavía no se llamaba así, ahí todavía no se había establecido como sucedió en la Torá después. Dice, tomó todo esto a mediados del mes, mientras estaba en la encina de Mamre, que está cerca de Hebrón. Construyó allí un altar y degolló todo aquello, derramando la sangre sobre el altar. Dividió todo en mitades. Eso es particular. Dividió todo en mitades que colocó unas frente a otras. ¿Recuerdan cuando Adán fue hecho? Dice Génesis, varón y hembra los hizo cuando los creó y los llamó Adán. Entonces Adán tenía en su interior a Javá, Eva. Estaban los dos en uno. Cuando Yahweh decide hacer el cuerpo de Eva, saca del interior de Adán esa parte del alma femenina para meterla en el otro cuerpo y ponerlo al frente de Adán, haciendo Ezer Kenegdo, ¿verdad? Una ayuda enfrente de él, lo que llaman ayuda idónea. Entonces, curioso que dice, sacó de su costado a Eva y la puso enfrente de él. Como aquí vemos que dividió todo en mitades, que colocó unas frente a otras, ¿verdad? Entonces Yahweh nos hizo como él, que es uno, pero después nos separó en dos, porque nos puso en una realidad en la cual hay dualidad, ¿verdad? Derecha e izquierda, arriba y abajo, calor, frío, sol, luna, todo lo demás en esta realidad tiene dos partes, porque Yahweh es uno e hizo la creación para que fuera dos. Por eso la primera palabra empieza con la letra Bet, que es la segunda, que tiene valor numérico 2, la primera palabra de la escritura, Bereshit. Entonces dividió todo en mitades, así como Yahweh hizo esta realidad que tiene dos partes, también como el año que tiene las fiestas del inicio, las fiestas del final, 12 meses que se separan en 6 meses y 6 meses, y todo se sigue separando por si algo, como ya he dicho, los 6 meses se separan en dos partes también, que es lo que se conoce, digamos, los 6 meses primeros, primavera y verano, los últimos 6 meses, otoño e invierno. Así como Yahweh, que es uno, se manifestaría como primero y último. Entonces dividió todo en mitades que colocó unas frente a otras, pero sin despedazar las aves, que fue parte de la ley que después Yahweh estableció. El sacerdote tenía con la uña que hacerle el corte a la tórtola o a la paloma en el cuello, pero no podía desprender la cabeza de la tórtola, tenía que quedar. Entonces no podía desprenderla porque, como dije, la tórtola y la paloma representan el espíritu. El espíritu es omnipresente, no hay forma de dividirlo. ¿Sí me explico? La Ruach HaKodesh o el espíritu viene siendo esa unidad de Yahweh. Por eso todos nosotros, aunque estemos como individuos en diferentes cuerpos, a través de su espíritu somos uno, un cuerpo. ¿Sí me explico? Lo que nos une es el espíritu de Mashiach, que es parte de las razones por las que debemos amar al prójimo como uno mismo, porque somos uno mismo. ¿Está claro? Incluso en genética todos vinimos del mismo. Noé
Adán. Entonces, dividió todo en mitades, que colocó unas frente a otras, pero sin despedazar a las aves. Descendían aves a las presas, pero Abraham las repelía y no les dejaba tocar nada. Este fue un momento muy particular en la escritura, muy poderoso. Ya está explicado, por si lo quieren ver después. Está en Génesis 15, por si quisieran verlo después, el estudio de Génesis 15, donde menciono lo que representa esta revelación. Depende de lo que diga Jubileos, tal vez le pegue una ley rápida, vamos a ver si Jubileos dice algo. Entonces dice, descendían aves a las presas, pero Abraham las repelía y no les dejaba tocar nada. Entonces él hizo este sacrificio, en realidad 3 sacrificios, bueno, se podría decir 5, ¿verdad? Porque fueron 3, becerro, cabrito y oveja, y tórtola y paloma. El 5 representa favor, representa revelación. A como lo separé, ¿verdad? Era primero y último, y la oveja en el medio como la congregación. Si se viese la oveja como macho, recuerden que el cordero es hijo de la oveja, ¿verdad? Por si algo. Lo otro que iba a mencionar... Entonces, hace ese sacrificio. Recuerdan, la paloma y la tórtola representan el espíritu de Yahweh. Recuerdan que cuando Noah ve que ya para la lluvia, el diluvio, sale, agarra un cuervo y lo envía para ver cómo está el terreno, y el cuervo vuelve. Según el judaísmo, el cuervo fue maldito porque acusó a Noah de querer quedarse con la cuerva. Dice, usted me está mandando porque quiere que me pierda, ¿verdad? Quiere quedarse con mi pareja. Pero bueno, según el judaísmo, sí, hubo 3, Cam, el perro y el cuervo, hicieron algo que no debían dentro del arca y por eso salieron con una maldición. Pero bueno, el punto aquí es que el cuervo representa a Samael, representa la muerte. El cuervo va como un ave que anda por las aguas, igual que en el inicio. Recuerdan que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Pero también recuerdan que está escrito que en el principio reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y después vino el favor y la verdad con Yahushua el Mesías. Entonces eso es representado aquí cuando Noah envía primero un cuervo, que representa la muerte que reinó al principio. Después envía una paloma. Después envía una paloma que vuelve con una rama de olivo. Esas 2 palomas, primero y último. La raíz y la rama. Por eso el otro viene con la rama de olivo, que representa el último, que es la rama que da fruto en la cosecha. Por último envía la paloma y no vuelve. Eso es cuando ya el primero y el último se hacen uno y entramos a la vida eterna. Entonces la paloma representa el espíritu de Yahweh, el cuervo representa el Samael, o el espíritu de muerte. Igual que las aves, los buitres y aves que comen cadáveres. Entonces ese era el tipo de aves que se estaban acercando ese día, porque él hizo un sacrificio esperando que la manifestación de Yahweh se diera en ese momento. Pero ve que nada pasa, está esperando, se empieza a hacer oscuro y las aves empiezan a llegar a tratar de comerse el sacrificio, ¿verdad? Y él dice, no, esto no es para ustedes, váyanse, estoy esperando a Yahweh. Eso es una representación de cómo, a través de la historia, los sacrificios serían hechos para ángeles, porque Yahweh no tiene necesidad de animales, no tiene necesidad de sangre. Pero esos sacrificios, nosotros teníamos necesidad para poder entender el sacrificio del cordero. Entonces sí había necesidad y propósito en que se hicieran sacrificios animales, pero no porque Yahweh lo necesitara. Nosotros necesitábamos el ejemplo. Entonces ahí estaban llevando estas aves como dando a entender que esos son los ángeles caídos, son los que se alimentan de los sacrificios de animales literales. Abraham los detiene. Descendían aves a las presas, pero Abraham las repelía y no les dejaba tocar nada. Cuando se puso el sol, invadió a Abraham un gran estupor y lo sobrecogió un oscuro terror. ¿Verdad? Eso representa el fin de la historia, cuando se pone el sol, cuando llega la oscuridad. Por eso el último viene como ladrón en la noche, porque hay una noche espiritual.
hambruna espiritual, sequía, todo lo que se pueda decir. Cuando se puso el sol, invadió a Abraham un gran estupor. Esto es similar, al menos el estupor, ¿verdad? Ese espíritu que se puso en Adán para que se durmiera y apareciera después Eva, que es como no necesariamente dormirse profundamente, pero como que su conciencia se duerma. Usted puede estar con los ojos abiertos, pero en otras, ¿verdad? Ido y no sabe lo que está pasando alrededor. Más o menos eso es lo que pasa con el estupor. De ahí se puede decir está conectado con estar estúpido, ¿verdad? No saber qué está pasando. Estupor, ¿verdad? Entonces dice, y lo sobrecogió un oscuro terror. La oscuridad del fin, vuelvo y repito, el enemigo, como esas aves que querían comerse el sacrificio. Dice, una voz le dijo, has de saber que tu descendencia emigrará a tierra extraña, y los sojuzgarán y atormentarán 400 años. 400 años. Esto se interpreta como el tiempo que se estuvo en Egipto. Vean que dice emigrará a tierra extraña. Egipto era tierra extraña en ese momento, ni tanto porque ya había pasado por ahí, empezando por ahí, pero se refiere extraña en el sentido de que no va a ser en la tierra que les voy a dar, va a ser en otra. Pero esto también se aplica para nuestro tiempo, en América. Porque recuerden que el pueblo hebreo, según lo vimos en Ezra, hace poco, antes de que viniera Cristóbal Colón, había venido a América. Y estaban aquí. Muchos hebreos. Hay evidencia de eso no solo en el libro de Ezra, en otras partes. Después con Colón se trajo un montón de Yahudim que estaban en España, los sefarditas, y nos trajeron para acá. Entonces ya había gente aquí, más los otros que trajeron. Y los negros que estaban en África, que fueron vendidos como esclavos por otros negros, se cree eran descendientes de Yahudá que estaban en África y fueron vendidos por descendientes de Cam, que eran dueños de África. Entonces, así como habían Yahudim en exilio en España, también los habían en África, y fuimos traídos en barcos, como Yahweh lo prometió en Deuteronomio. Para ir a Egipto desde Israel no se necesita barco, bueno, dependiendo por dónde se vaya, no se necesita barco. Se sabe que cuando nos sacó de Egipto fuimos caminando, e incluso cuando pasamos un mar, el mar de Juncos, Mar Rojo, Yahweh lo separó para pasar por ahí caminando. Y había otra, ¿te acuerdas lo que hablamos? Había otra tierra por la que se podía caminar, pero Yahweh no nos quiso llevar por ahí para probarnos. Entonces, cuando Yahweh le dice en Deuteronomio al pueblo, si ustedes pecan, los voy a llevar de vuelta a Egipto en barcos, está diciendo un Egipto espiritual, porque no volvimos a Egipto, pero sí a una tierra en la cual se trató al pueblo como si fuera en Egipto. Es curioso que el Illuminati en Estados Unidos utilizaron la pirámide egipcia como símbolo, porque hicieron algo similar en la tierra de América. Por eso en el judaísmo se habla de que así como el éxodo primero fue de Egipto, el segundo sería de América. Y digo todo esto porque en Israel, en Egipto, no estuvo ni siquiera 200 años. Bueno, creo que fueron 210 de hecho. Pero esclavizado no fueron 200 años, porque se esperaron hasta que murieran todos los patriarcas y después empezaron a esclavizar al pueblo. Entonces fue alrededor de un siglo lo que se estuvo esclavizado en Egipto. Por ende, si lo contamos literal, aquí no está hablando de Egipto, está hablando de América. Curiosamente a nosotros nos trajeron aquí en el 1492, a los negros en el 1618 se dice, bueno, eso puede cambiar un poquitito. Entonces, en lo que respecta a los negros que fueron esclavizados en Estados Unidos, en el 2018 se cumplieron 400 años. En lo que respecta a nosotros ya llevamos los 500. Entonces, esto se aplica mucho más con lo que le pasó al pueblo aquí en América que en lo que le pasó al pueblo en Egipto. Eso indicaría que lo que sucedió en Egipto era un reflejo para entender lo que pasaría después. Por si algo, en el judaísmo cuentan los 400 años a partir de este momento cuando se le dio la promesa a Abraham de Yitzhak. Entonces ellos dicen, ok, se le dio la promesa, empieza a contar. Vino Yitzhak, vino Jacob, vino Yosef, fue llevado a Egipto, entraron a Egipto, se quedaron en Egipto 430 años. Ahí sí se pueden contar 430 años.
Pero de esos 430 años, repito, la mitad primera no se estuvo en Egipto, ni esclavizado. Pero ellos dicen, a Jacob lo esclavizó Labán, y todas las tribus estaban en Jacob. Entonces ahí más o menos como lo arreglan. Pero mi punto es, lo de Egipto fue un reflejo para entender lo de América. Por ende ambos son válidos y ambos cuentan, pero si lo vamos a ver literalmente no se estuvo 400 años en Egipto. Entonces, ahora sí continúo. Has de saber que tu descendencia migrará a tierra extraña y los sojuzgarán y atormentarán 400 años. Pero yo castigaré al pueblo al que sirvan, y después saldrán de allí con muchas posesiones. Tú irás en paz a donde están tus padres y serás sepultado con buena vejez. Entonces le da una promesa: tu descendencia tendrá que pasar 400 años esclavizado, pero después yo voy a juzgar a la tierra que los va a esclavizar y van a salir con muchas riquezas. Eso sucedió en Egipto en el sentido de que fueron esclavizados. Cuando salimos de Egipto, los egipcios dieron montones de oro y plata a los israelitas. Entonces salimos con muchas posesiones y Abraham ya había muerto y había ido en paz a sus padres. Como sabemos, Yahweh hizo el primer éxodo para dar a entender que hay un segundo éxodo. Como ya dije que vamos a salir, pero Yahweh dijo, ya no más, en ese tiempo final, ya no más dirán, así como Yahweh nos sacó de Egipto, sino así como Yahweh nos sacó de cada una de las tierras en las cuales nos había echado. Y Yahweh va a hacer más milagros esta vez que los que hizo al salir de Egipto. Partir el mar, bueno, las 10 plagas, partir el mar, dar las aves que se comieron, el agua de la piedra, el pozo que lo seguía, la columna de nube, la columna de fuego, el maná, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que Yahweh hizo se va a quedar corto con lo que Yahweh está por hacer. Se hizo un primer éxodo para representar el segundo éxodo. La sabiduría y el entendimiento es más valioso que el oro y la plata. Entonces, hoy, en este tiempo, estamos recibiendo mucha sabiduría y conocimiento que vale mucho más que cualquier riqueza. Y eso es algo que solo Yahweh nos lo está dando a nosotros, que buscamos hacer pacto con Él. Entonces, esto se cumple, pero de una manera más elevada en este tiempo final. Yo castigaré al pueblo al que sirvan. Por ejemplo, Estados Unidos, en lo que es América, ha sido la nación que más se ha aprovechado del servicio del pueblo, y está siendo bien castigado ahorita, y ni nos podemos imaginar de cuán castigado va a ser muy pronto. Como he dicho y explico en el libro, se dice que el tiempo de un imperio es de 245 años. El promedio de un imperio es 245 años. Estados Unidos cumple eso ya en el 2026, y ya estamos viendo su caída ya desde hace tiempo, pero va a ser peor. Entonces, ¿verdad? Y eso, de hecho, ayer veía a uno de los inmigrantes que están por allá diciendo, uy, la gente debe pensar que aquí estamos ya súper bien y que ya que llegamos aquí tenemos un montón de dinero y ayuda, pero olvídense de eso. No es lo que esperábamos, no es lo que pensábamos, y eso es lo que venimos hablando aquí un montón de tiempo, que cuando éramos niños se hablaba del sueño americano, y el sueño americano era vaya, haga mucha plata y mándela de vuelta, ¿verdad? Y para muchos, bueno, quizá algunos lo lograron, bendito Yahweh, el poder sacar a sus familias de pobreza quizá, o vivir mejor, pero no tomaron en cuenta la división de la familia, el tener lejos al padre o a la madre, ¿verdad? Separar a la familia y otro montón de detalles, que solo eso debería ser suficientemente negativo. Pero mi punto es que hoy en día, en realidad, el sueño americano es una pesadilla, se ha convertido en una pesadilla para muchos, y más si alguien trata de empezarlo hoy en día, ¿verdad? Porque puedo entender hace 3 décadas, haga la plata, devuélvase, disfrútela, inviértala, eso hubiera sido una buena idea, pero ya hoy en día, o irse a quedar allá, pues no. Entonces, dice, castigaré al pueblo que sirvan y después saldrán de allí con muchas posesiones. Tú irás en paz a donde están tus padres y serás sepultado con buena vejez. En la 4ª generación volverán aquí, pues no habrá acabado el pecado de los amorreos hasta entonces. En la 4ª generación volverán aquí. Eso también,
me gustaría analizarlo, pero me tomaría más tiempo, así que no lo voy a hacer completamente aquí, pero al decir en la cuarta generación volverán aquí, se puede interpretar como, si lo vemos como el judaísmo, que dicen que a partir de ahí empezaron los 430 años, entonces cada generación sería de 100, 107 años, 106 punto algo, como para tomar las generaciones, que hemos dicho cuánto dura una generación. Pero si se refiere a partir de que entren a la tierra prometida, a partir de que entren a Egipto, habrán 4 generaciones y después volverán aquí, pues eso acorta obviamente la duración de las generaciones, muchísimo. Y eso lo digo porque hay gente que considera que la generación se cuenta de 70, 80 años, otros que de 120 años, otros que de 40 años, dependiendo del verso del que se agarren. Dice, se despertó de su sueño y se levantó cuando se había puesto ya el sol. Aparecieron entonces, oigan, una llamarada y un horno humeante, y una llama de fuego pasó por las presas. Voy a leer esto rapidísimo, dije que no lo iba a hacer, pero nada más no lo voy a explicar tanto. En Génesis. Entonces Yahweh le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te unirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Que de hecho ahí le estaba profetizando, van a salir de Egipto pero no van a poder llegar a la tierra prometida aún, porque todavía no habrá llegado a su colmo su pecado como para poder sacarlos de ahí, porque soy justo. Eso estaba diciendo, van a salir pero no van a poder entrar inmediatamente, haciendo referencia a los 40 años en el desierto. O sea, qué sorprendente que Yahweh ya le había avisado, pero no se había entendido. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Por eso quería leerlo de aquí, porque dice, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. Dos cosas. Pero en Jubileos, por la traducción, podría interpretarse como 3. Dice, un horno humeante y una llama de fuego pasó por las presas. Aparecieron una llamarada, que eso sería la antorcha, y un horno humeante. Y una llama de fuego pasó por las presas, que según lo que acabamos de ver en Génesis, parece ser esa llamarada primera, la antorcha. ¿Estamos? ¿Por qué eso es importante? Porque vean que es de noche. Tiene terror, como en la gran tribulación, el terror que le va a provocar a la humanidad todo lo que pasa, ¿verdad? Imagínense que no hemos entrado a los 7 años, todo indica, y hace unos 3 años sucedió lo que, ¿verdad? Que ni puedo hablar del tema porque no, ustedes saben lo que sucede en YouTube cuando hablo de ese tema, pero todo el mundo sabe lo que pasó en los últimos 3 años, el miedo que le dio a la gente por todo lo que salía por tele, todo lo que inventaban y repetían y repetían y repetían y repetían y repetían, y todo el mundo con miedo que ni salían a la calle, y por ese miedo aceptaron ponerse algo que les ofrecieron, que promovieron como medicina, pero ha sido todo lo contrario. Entonces ese miedo los llevó a actuar incorrectamente y a aceptar lo que el gobierno les ofreció, que a muchos los dejó mal. Y eso es antes de los 7 años. Imagínense cuando ya empecemos esos 7 años, el engaño por el que va a pasar la humanidad, el terror y demás. Porque, vuelvo y repito, el terror que pasó la sociedad estos últimos 3 años fue infundado por los medios. Ni siquiera es por lo que cada uno vio o vivió, es lo que se imaginó por lo que le decían. Voy a ver al vecino caer muerto muy pronto o yo mismo, ¿verdad? Y todo el mundo con ese miedo de que, ¿verdad? Hoy en día que no se puede ni toser en vivo, digo, en público, porque ya la gente, ay, este hombre. Y en ese tiempo era peor, ¿verdad? Es como, quiero toser pero no puedo porque van a pensar que tengo algo, ¿verdad? Exacto, y un estornudo, no, hombre. Entonces, la gente se dejó llevar por un miedo increíble sin que estuviera pasando nada verdaderamente, al menos como nos lo decían. Fiebre, gripe. Entonces, no nos podemos imaginar el miedo al que van a entrar muy pronto, y en algunos casos sí va a haber fundamento. Pero mi punto es que por yo decir el gran terror, no necesariamente quiere decir que vaya a pasar algo. La gente cae en ese miedo con solo que les digan algo por la tele, ¿verdad? Porque un ídolo también de mucha gente es la tele.
Lo que le diga la tele es cierto, y si no sale por la tele es mentira. Aparecieron entonces una llamarada y un horno humeante, dos cosas, en esa noche de terror. Así como en el fin de la historia, después de los 400 años, en América, como dije, ya se cumplieron para algunos de nosotros. Bueno, y digo nosotros, no que yo lleve 400 años, sino nuestros antepasados, mucho más tiempo incluso. Ya se cumplió, entonces vea qué curioso, le menciono los 400 años, terror en la noche y aparecen dos fuegos. Uno como una antorcha y otro como un horno, como los dos testigos. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 11 los dos testigos sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos? Y Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego consumidor. Ese fuego consumidor se manifiesta a través de la prédica de los dos testigos, la prédica que sale de sus bocas y prueba a las personas, porque el oro es probado con fuego. Yo puedo decir algo, por ejemplo, que sea una revelación muy poderosa, que si una persona no está preparado para recibirlo, va a decir, este hombre está loco, lo rechazo y me voy. No es oro, porque el fuego lo consumió y se fue. Pero si la persona escucha la revelación, la procesa y a través de esa revelación deshace la escoria que había en su mente de las doctrinas falsas y dice, mira, tiene razón, porque obviamente que haya razón en la revelación, ¿verdad? No cualquier tontera. Una revelación verdadera y la persona la analiza y dice, sí, tiene razón. Eso es deshacerse de la escoria y mostrarse como oro. Entonces, el fuego que sale de las bocas viene siendo la revelación de juicio, de justicia, de condena también. Mientras que la revelación de Yahushua es de misericordia, de perdón. Por eso es agua, como el agua apaga el fuego. ¿Está claro? Pero aquí tenemos que aparecieron dos fuegos, como los dos testigos. ¿Recuerdan cuando Eliyahu apareció? Cuando Juan el Bautista apareció, que Yahushua dijo, él es Eliyahu, si lo pueden recibir. Él dijo ser la voz que clama en el desierto para preparar el camino. Yahushua dijo, no ha nacido ninguno más elevado que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que él. Entonces, de Adán hasta Juan el Bautista, él fue el más elevado en estima espiritual, pero sería siempre de la era en la que la carne era la que regía. Por eso entendían de acuerdo a la letra, la escritura. Cuando viene Yahushua, viene como el postrer Adán. Adán fue un alma viviente, Yahushua, espíritu que da vida. Entonces, Yahushua vino a iniciar todo en espíritu. Por eso dijo, hay que volver a nacer. ¿Está claro? Entonces, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero a partir de este tiempo, el más pequeñito sería más grande que él. Entonces, también, Yahushua viene al mundo, Yahuanán el Inmersor dice, él es el Mesías, da testimonio de que él es el Mesías. Pero después lo meten a la cárcel y estando en la cárcel Juan se pregunta, ¿era él el Mesías? ¿O debemos esperar a otro? Entonces vemos que Juan el Bautista, a pesar de ser usado, de ser Elías, de preparar el camino para el Mesías, no entendía todo. No sabía todas las cosas. Tanto así que llega a dudar estando en la prisión. En Juan 5, oigan esto. Juan 5, 34 al 36. Pero yo, hablando de Yahushua, no recibo testimonio de hombre alguno. Hablando de testimonio, testigos. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y a Yahuanán el Inmersor, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, ¿verdad? Como diciendo, sí, él dio testimonio de algo que es verdadero, que yo soy el Mesías, Yahushua. Pero, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, Yahushua no es el Mesías porque Juan lo haya dicho. Yahushua es el Mesías porque Yahweh lo reveló y se lo dijo a Juan. Por eso Juan lo dijo. ¿Está claro todo eso? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha. Oigan eso. Él, Juan, que Yahushua dice, él es Elías, Eliyahu. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es importante, antes de seguir con Juan 5. Juan 1.
Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado por Yahweh, el cual se llamaba Yahuhanán. Este vino como testigo. Ahí ya ponen a Yahuhanán, que es Eliyahu, como testigo, para dar testimonio de la luz. Oigan esto: a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿Estamos? Una cosa es la luz y otra cosa es la lámpara. Sin la luz, la lámpara no sirve de nada. ¿Está claro eso? Ok. Antes de Yahushua venir, todos eran ladrones, porque él vino como la puerta, y el que no entra por la puerta es un ladrón. Antes de venir la verdad, todo lo que entendían era mentira. ¿Sí me explico? Porque no estaba la verdad. Por eso rechazaron a Yahushua, porque tenían una interpretación de la letra según la carne, no según la verdad, no según el espíritu. Por eso Yahushua en Juan 4 le dice a la samaritana: la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad. La hora viene. O sea que antes no era esa hora. Y si la hora viene en la cual adorarán en espíritu y verdad, quiere decir que antes adoraban en carne y mentira. ¿Por qué? Porque entendían mal la letra. ¿Por qué? Porque recibían la interpretación de un ángel, un malaj. Ese malaj no era la luz, era una lámpara, una antorcha a través de la cual pasaba la luz. A ese malaj se le dio una luz en el principio, un poquitico de luz, y se convirtió en el que se conoce como Lucifer. Y ese dio la interpretación incorrecta. Por eso rechazaron al Mesías. Cuando viene Juan el Bautista, al ser una antorcha, dar testimonio de la luz, pero él no es la luz, es un hombre que va a entrar al reino de Yahweh, pero es un hombre que representaba a ese ángel, a ese malaj, que tuvo una luz, que era una lumbrera. ¿Sí me estoy explicando? Igual que Saúl representa a Lucifer, y Saúl está en el paraíso, pero su representación se dio en la vida para entender lo que sucedía en los cielos con ese ángel Lucifer, siendo una lámpara, pero no la luz misma. Entonces, dice aquí: este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Como la revelación que se dio a través de los ángeles antes de venir el Mesías, era para que a través de esa revelación reconociésemos al Mesías. Pero la gente se quedó con ese ángel que reveló eso como si él fuera. Por eso es que estaba leyendo esta otra parte donde dice Yahushua hablando. Él, hablando de Juan el Bautista, Juan el Inmersor, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, así como el pueblo quiso regocijarse en la luz que había sido dada a través de ese ángel. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Yahuhanán, o sea, una revelación más allá. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahora bien, Juan el Bautista era antorcha, Juan el Bautista era testigo. Y aquí estamos viendo que a Abraham en esa noche se le apareció una antorcha y un horno de fuego. Yahweh dijo que él probaría al oro en fuego. Entonces, este horno de fuego representa al testigo como Moshe. La antorcha representa a Eliyahu, porque ya quedó claro que Eliyahu es Juan el Bautista y Juan el Bautista es una antorcha. Ahora espero. Yahushua es el agua de vida, entonces el horno de fuego viene siendo el fuego consumidor. Así como la antorcha, si uno tiene un horno de fuego y uno quiere encender una antorcha, pues agarra el horno de fuego y enciende la antorcha. El testigo como Moshe le da la prédica al testigo Eliyahu, y ahora son dos fuegos. ¿Está claro? Espero todo eso se haya entendido para seguir con jubileos. Dice entonces, aparecieron entonces una antorcha y un horno de fuego. Y la antorcha de fuego pasó por las presas, en sí, por el sacrificio. Sí, en jubileos, parece que fueran tres cosas, exacto. Por eso fui a Génesis a leerlo. Porque en Génesis vemos que son dos. La antorcha fue la que se pasó ahí. Aquí en jubileos vemos que menciona la antorcha, el horno humeante, y después dice: y una llama de fuego pasó por las presas. Esa llama de fuego, según Génesis, parece indicar era la antorcha. ¿Estamos? Entonces por eso quise leer eso. Dice: en aquel día hizo el soberano pacto con Abraham. Le dijo:
daré a tu descendencia esta tierra, desde el Nilo hasta el gran río Éufrates. El Cineo, el Ceneseo, el Cadmoneo, el Fereceo, el Rafaim, el Jebeo, el Amorreo, el Cananeo, el Jerjeseo y el Jebuseo. Verá la tierra de todos ellos. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Verá que muy posiblemente esos fueron dos malajim que se manifestaron como llamas de fuego, porque la escritura también habla de que los malajim o los espíritus de Yahweh los manda como malajim, como llamas de fuego. Y también recuerdan que en Abdías aparece que Yosef es llama, y la casa de Jacob fuego y la casa de Yosef llama, mostrando que el último descendiente de Yosef sería fuego, o sea, confirmándolo más bien. En Salmo 104, verso 4, dice: el que hace a los espíritus, a los vientos, sus mensajeros, malajim, y a las llamas de fuego, sus ministros. A las llamas de fuego, sus ministros. Entonces, cuando aparecen dos fuegos, en dos presentaciones diferentes, antorcha y horno, qué curioso que la que se pasea también es la antorcha, porque recuerden que así como Moshe y Aarón representan a los dos testigos, Moshe fue puesto como Elohim y Aarón como su mensajero, o sea, como la extensión, así como la palabra y la voz. Entonces, aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Recuerden que los dos testigos se manifiestan para confirmar el pacto de Yahweh. Y sí, ahí después dice algo muy similar a lo que acabamos de leer en Jubileos. Continúo, dice: terminó aquel día y Abraham hizo el holocausto de las presas, las aves, su ofrenda de frutos y libación, y lo consumió todo el fuego. En aquel día hicimos alianza con Abraham, como la que habíamos hecho en este mes con Noaj. Entonces, ese pacto, esa alianza, ese 15 del tercer mes, se hizo entonces en Shavuot, que también es una fiesta que representa alianza o matrimonio. En aquel día hicimos alianza con Abraham, como la que habíamos hecho en este mes con Noaj. Abraham renovó, vean, como la que habíamos hecho en este mes con Noaj. Entonces, así como Noaj había hecho pacto con Yahweh cuando recibió los 7 mandamientos, ¿recuerdan? 7 mandamientos, con el arco iris. Ahora llega Abraham y hace pacto ese mismo día, un día de pacto sin haberlo establecido así. O sea, Yahweh lo estableció muy seguro y ellos lo cumplieron sin saberlo. Y confirma el pacto ese mismo día. Como acabo de decir, esto representa la confirmación del pacto que vemos en Daniel 9. El pacto que hizo Yahushua lo confirma el último. Aquí acaba de decir: Abraham confirmó el pacto que había hecho con Noé. Aquel día hicimos alianza con Abraham, como la que habíamos hecho en este mes con Noé. Abraham renovó su fiesta y norma perpetuamente. Abraham se alegró y comunicó esto a su mujer Sarai, confiando en que tendría descendencia, pero ella no paría. Sarai aconsejó a su marido. Hay que escuchar el consejo de las mujeres, sí, de las esposas, es muy importante. Aquí no, de esta vez no, pero no quiero que por esta vez se piense que estoy diciendo que nunca, ¿verdad? No, es muy importante, ¿verdad? Hay que seguir el consejo de la esposa, súper importante. De hecho, eso va a sonar raro, pero es parte del castigo que Yahweh nos dio a los hombres. Por haber escuchado a la mujer al comer del fruto del conocimiento, Yahweh dijo: ok, ¿la quiere escuchar? Va a escucharla. Entonces la esposa funciona como un parlante de Yahweh. Ahora, tristemente, la mujer también tiene, ¿verdad? Eso que llaman el sexto sentido. Es una conexión como más allá que el hombre con el espíritu. Entonces, por eso a veces Yahweh habla al hombre a través de la mujer. Pero también la mujer tiene que entender que igual como puede escuchar el espíritu de Yahweh, también puede escuchar el espíritu del enemigo. Y las emociones tienden a confundir quién es quién. Entonces es algo que debemos, bueno, todos debemos controlar las emociones, pero por esto que acabo de decir con respecto a la mujer, porque sí, ¿verdad? Que la mujer no piense que todo lo que dice viene de Yahweh, ¿verdad? Que no se agarre de eso para manipular al hombre, tengan cuidado. Entonces, dice: Sarai aconsejó a su marido Abraham: ve a Hagar, mi sierva egipcia, tal vez pueda darte descendencia de ella. ¿Verdad? Entonces, cuando Abraham le cuenta a Sarai: Yahweh me va a dar un hijo tuyo, bueno, un hijo, ella dice: pues no conmigo, ¿verdad? Porque yo estoy estéril y ya no tengo el periodo. Debe ser con mi esclava egipcia. Entonces lléguese a ella y tal vez así es como Yahweh se lo va a dar. Entonces ella aconseja lo más lógico para ella, pero en lo terrenal, no en lo espiritual.
ahí se ve que hubo falta de fe. Se dice que, en Génesis vemos que cuando, en otra ocasión, después de esta, se le aparece Micael, Rafael y Gabriel a Abraham, después de que Abraham se hace la circuncisión, se le aparecen los 3 ángeles, y están hablando con Abraham, y Micael le dice, cuando el sol vuelva a este punto, dando a entender al otro año, vas a tener un hijo. Sara estaba del otro lado escuchando a la mujer, ¿verdad? Entonces no debía estar haciendo eso. Se dice que por escuchar lo que no se debe, se pierde fe. Si uno anda buscando escuchar cosas que no debe, a chismear o lo que sea, lo que provoca es pérdida de fe. Entonces Sara estaba escuchando ahí, y por escuchar una conversación que no era con ella, tuvo duda, y cuando escuchó que iba a tener un hijo, se rió y dijo, Abraham tan viejito va a tener un hijo. No, hombre. Entonces Yahweh dijo, sí, usted piensa eso de su esposo. Bendito Yahweh la protegió para que no hubiera un pleito marital, y le dijo a Abraham que ella dudaba de su propio cuerpo. No le dijo, Abraham, tras de eso me dijo que estás viejito, ¿verdad? Ella dijo, mi soberano, Abraham, a esta edad que va a tener un bebé. No, hombre. Pero Yahweh, tratando de mantener la paz en el hogar, dijo, sí, ella no cree que vaya a poder dar a luz. Entonces, se interpreta que al escuchar lo que no debemos, se pierde fe. Ella, por escuchar esa conversación, perdió fe y no creyó. Más bien se rió. Digo, ¿qué va a tener un hijo a esta edad? 90 y 100. No, hombre. Se rió. Y por eso Micael, de hecho, menciona que Sarai se rió, y sale ella, no, yo no me reí, soberano. Y le dije, no, sí te reíste. Entonces, su hijo sería llamado Yitzhak. Yitzhak significa él reirá. Entonces, te reíste, ok, le vas a poner risa a ese hijo. Y después vuelve y sí da a luz ella y todo lo demás, pero ya aquí es donde ella, por falta de fe, le ofrece a su esclava, confiando en que tendría descendencia. Dice, Abraham se alegró y comunicó esto a su mujer Sarai, confiando en que tendría descendencia, pero ella no paría. Sarai aconsejó a su marido Abraham, ve a Hagar, mi sierva egipcia, tal vez pueda darte descendencia de ella. Ahora me hace pensar, quién sabe si Abraham aquí con este consejo, una de las razones por las que le haya dicho, y tal vez es así, es porque era egipcia y se le había dicho que estaría en una tierra extraña por 400 años. Tal vez él dijo, es que tal vez es por eso, porque va a tener ascendencia egipcia. Y lo digo tratando de justificar, ¿verdad?, aquí al Abraham. Abraham escuchó las palabras de su mujer Sarai, que le dijo, hazlo. Tomó pues Sarai a Hagar, su sierva egipcia, y se la dio como mujer a su marido. Ahora, a pesar de que aquí estamos hablando de la falta de fe de Sarai, la mujer, o sea, es la matriarca, la ejemplar de toda mujer, es sorprendente el nivel de esta dama, en fe incluso, y en profecía. Se dice que tenía más profecía que el mismo Abraham, y creo tendría que ver con ese sexto sentido que dicen las mujeres tener. No sé, entonces se dice que Sara era tenía más profecía que el mismo Abraham. Sara tiene un nivel inmenso espiritual. A pesar de eso, y hay que ponerse en los zapatos y pensar y todo, no dudo que la mayoría haya tenido todavía menos fe que la que ella tuvo ahí. Pero el punto al que quiero llegar es que, a pesar de mostrar falta de fe con respecto a la promesa que Yahweh le dio a Abraham, como fue Abraham, al menos aquí en Jubileos, el que le dijo a ella, quizá eso fue lo que hizo que dudara. Quizá usted malinterpretó a Abraham. Quizá te lo dijo a vos así, pero usted lo entendió mal, ¿verdad? Algo así, quizá. Pero vemos aquí el sacrificio tan inmenso que tuvo que hacer ella como mujer y esposa, para decirle a su esposo, tome, aquí está ella, tenga un hijo con ella, ¿verdad? Eso yo creo que muy poca gente lo piensa, ¿verdad? Y como hombre, tal vez muchos hombres, sí, ¿verdad? Pero ponerse en los zapatos de la mujer y decir, sí, te amo, pero esté con ella, es bastante fuerte. Y vemos ese sacrificio que hace ella, con tal de que se cumpla, según ella, la promesa de Yahweh, está dispuesta a que su marido esté con otra mujer íntimamente.
Y dice, tomó pues Sarai a Hagar su sierva egipcia y se la dio como mujer a su marido Abraham. Él fue a ella que concibió y le parió un hijo, al que llamó Ismael. Eso es a quien el poderoso escucha. Verá, quizá dijo, el poderoso me escuchó que quería descendencia y me dio a Ismael. Quizá también es porque él escuchó a su esposa. Pero bueno, Ismael, a quien el poderoso escucha. En el año quinto de este septenario, que era el año 86 de la vida de Abraham. En el año 86 tuvo a Ismael. Yo ahora dije 90 porque esa fue la edad que tenía Sarai cuando tuvo a Yitzhak. Y 100 los que tenía Abraham cuando tuvo a Yitzhak. 99 un poco. Aquí era cuando tuvo a Ismael, ¿verdad? 86. Y bueno, este no era el de la promesa, pero por ser hijo genético de Abraham, muchos pensaban que sí. Hasta el día de hoy los musulmanes, que viene originalmente el Islam de Ismael, aunque el Islam como tal es una religión muy moderna relativamente, comparada con las demás de Abraham, de Ismael fue que vino la gente que eventualmente se haría musulmana. Hoy en día obviamente hay conversos musulmanes de todas las naciones, pero Islam como tal vino de Ismael. Y digo eso porque ellos, según ellos, los musulmanes, Ismael es el hijo de la promesa, no Yitzhak. Ellos dicen que los judíos cambiaron la Torá para decir que era Yitzhak y no Ismael. Pero vemos esto una y otra vez, que llega uno y después Yahweh dice, no, voy a tener que cambiarlo por otro. Llega Adán y después viene Noah para iniciar genéticamente toda la humanidad. Nace Esaú, después viene Jacob y toma su lugar. Bueno, Abel, Set toma su lugar. Saúl, David toma su lugar. Y etcétera, etcétera. Hay varios ejemplos. Sale Menashe, Efraín toma su lugar. Y Menashe no era malo, ¿verdad? Como en el caso de Saúl, Ismael y otros que sí eran malos y por algo cambió Yahweh. Pero mi punto es que desde el principio se dio ejemplo de esto. Juan el Bautista y Yahushua, lo que decía ahora, dos tiempos diferentes. Y obviamente la bendición más grande viene con Yahushua. Entonces, es un ejemplo que vemos a través de toda la escritura. Él fue a ella que concibió y parió un hijo, el que llamó Ismael en el año quinto de este septenario, que era el año 86 de la vida de Abraham. Tristemente, ¿verdad? Dice aquí, así es cuando uno les revela el nombre, dicen que no es real porque en el otro nombre han recibido muchas cosas como sanidad, casas, carros, muchos milagros. Es milagro, un carro, ¿verdad? La gente se les olvida la escritura cuando dan ese argumento, porque la escritura dice el que tenga fe, cualquier cosa que pida, fe. Por eso es que hay gente que le tiene fe a una piedra y recibe un milagro. No es que la piedra le hizo el milagro, es que la fe que tenía en su interior hizo el milagro, porque así Yahweh lo estableció, una ley universal. Usted cree, recibe. Hay gente que es atea y cree que se va a sanar de una enfermedad y se sana porque es muy positiva o lo que sea. Es porque Yahweh creó eso en la mente, ni siquiera el cerebro, en la mente. El poder de que lo que usted crea de verdad lo consigue. El problema es cuando entra duda. Y para todo lo que uno cree, en la mayoría de los casos hay un espacio para duda, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema. Pero el que crea lo que crea lo va a recibir. Entonces la fe es lo que ha hecho que la gente reciba el milagro. Que le den crédito a otro, ahí está el problema. Y eso es lo que no entienden. Al decir otro nombre, le están dando crédito a otro. Sin entender que el milagro vino de Yahweh, el Todopoderoso, que hizo ese poder de la fe. Y ahí es donde también la escritura dice, probad los espíritus a ver si son de Yahweh o no. Esa es una de las cosas que Yahweh me puso en el corazón, porque cuando a mí me reveló el nombre yo estaba con, ¿será cierto? ¿Será así? ¿Será? O sea, cuando el Padre me pone en el corazón lo que dice la escritura, probad los espíritus a ver si son de él o no, dije, ok, usted me da permiso, voy a probarlo. Y probé el nombre y pedí algo en el nombre y fue sorprendente la respuesta. Y lo hice varias veces y la respuesta fue sorprendente cada vez, que dije, ya no puedo seguir dudando, punto. Allá yo, si después dudo de esto. Y igual mucha gente que me ha dicho que ha pasado algo similar y piden, y la respuesta es sorprendente tanto en, a veces, ¿sabe? No quiero decir que sea siempre así, porque no
no quiero a que la gente llegue a pensar que es una palabra mágica y dicen la palabra y van a recibir lo que les dé la gana. No, siempre estamos sujetos a su voluntad. Sea lo que sea que pidamos, entendemos que su voluntad es mejor, porque si lo que pedimos nos va a hacer daño y no sabemos, mejor que no nos lo dé. Pero si está dentro de su voluntad, bendito Yahweh. Ahora bien, cuando está dentro de su voluntad, si uno pide algo, la respuesta es inmediata. Es sorprendente. O sea, muchas cosas que ha hecho Él por mí y en la vida de otros, a mí me lo han confirmado. Pero hay que probar. Y la gente no quiere probar. Hay un dicho popular de que... ustedes saben yo los dichos, ¿verdad? Pero eso de que mejor viejo, malo conocido que bueno por conocer. Es así. Ok, vean eso. Entonces la gente espiritualmente dice eso. Sí, me prefiero un nombre falso que conozco que un nombre verdadero que no he conocido, aunque sea mejor la revelación, etcétera, etcétera. Y tristemente mucha gente, ahora que digo revelación, enfocan su fe y su creencia, su religión en qué tengo. Tengo carro, tengo casa, soy bendito. Me falta carro, me falta casa, hoy no me quieren en el cielo. Cuando nunca la escritura dice que es así. Yahweh enriquece, Yahweh empobrece, y bendito sea Yahweh en ambos, riqueza y pobreza. Como dijo Pablo, yo he vivido con mucho, he vivido con poco, y sé vivir en ambas situaciones, alabando y exaltando a Yahweh. Pero en el cristianismo en general, en este mundo, la gente piensa que si le va mal en los negocios, que si no tiene plata, es porque no lo quieren en el cielo. Entonces, ¿quién es su Dios? El dinero, parece ser. ¿Sí me explico? La fortuna. ¿Y cómo se dice en hebreo fortuna? God, que es como lo llaman en inglés. Y por eso en el billete de $1, in God we trust, dicen ellos, que en Dios confían, porque es la fortuna en la que confían. Y por eso el ojo de Lucifer en la pirámide, porque Lucifer es God, fortuna. Por eso Lucifer le dijo a Yahushua, inclínate ante mí, te daré todas las riquezas, porque a mí fueron dadas y yo se las doy a quien yo quiera. ¿Está claro? Porque él fue hecho un ejemplo. Como el oro y la plata son un ejemplo material de la sabiduría y el conocimiento. Por eso es más valioso la sabiduría y el conocimiento que el oro y la plata. Entonces sí, tristemente mucha gente da ese argumento y no han probado la verdad. Y repito, es porque dicen, es que tengo carro, tengo casa, yo he pedido cosas materiales y las he recibido. Pero entiende la escritura. Ha leído un verso y dicho, Padre, por favor revélame eso, y de repente recibí la revelación de lo que significa. No, porque no andan buscando eso, les vale eso. Lo que quieren es oro y plata, no sabiduría y entendimiento. Entonces están adorando a otro y no se dan cuenta, y por eso rechazan la revelación. Pero bueno, dice aquí, como diciéndole, tu descendencia serán tantos como los malachim que están arriba. Sí, se puede interpretar así. También el hecho de que, verás, Yahushua dijo que seremos como los malachim, como los ángeles. Vamos a recibir un cuerpo nuevo como el de los ángeles, no como este. ¿Podría la inteligencia artificial contar las estrellas, leer lo que está escrito en el cielo? Contar las estrellas, es que depende, porque, o sea, la inteligencia artificial, creo que mucha gente la ha entendido como si fuera una entidad, un ser X, pero la inteligencia artificial es un programa de computación y tiene que ser programado para aprender, y aprende de aquello que se le da en un principio, la información que se le da. Entonces la inteligencia artificial que vemos en la internet está conectada, bueno, no toda, pero en la mayoría de los casos con Google, por ejemplo, con la información que está en la internet. Entonces de ahí agarra para dar respuestas. Si la información que está en la internet es falsa, la respuesta que va a dar es falsa, y ese es el peligro. Y no solo eso, en la inteligencia artificial no solo lo hacen de esa manera, sino que también los programadores en el algoritmo meten ya lo que ellos piensan. Entonces todas las cosas de hoy en día, que está tan perdido el mundo y la sociedad, las están poniendo en la inteligencia artificial como si fueran verdades absolutas, como si fuera la escritura y todo lo demás. Entonces con solo eso le diría que no, pero es que dependiendo, si es alguien demasiado elevado el que le da la información a la inteligencia artificial y le dice todas estas digamos que le dé, es que habría que ver, porque primero tendría que haber un programa donde ya estén las estrellas para que el algoritmo lo pueda leer, y de estar ahí todas las estrellas, pues ya tenemos el número de las estrellas, no necesitamos la inteligencia artificial. ¿Sí me explico? Hay 88 constelaciones, pero una cosa es las estrellas que podemos ver con nuestro ojo y la estrella que se puede ver con un telescopio.
que es como el ojo multiplicado por un montón. ¿Y quién dice si el telescopio más grande está viendo todo lo que hay en el firmamento? Puede haber mucho más que no se puede ver con ese telescopio, que curiosamente uno de los telescopios más poderosos, que es del Vaticano, se llama Lucifer, para que se hagan una idea. El Vaticano, ¿cómo le ponemos? Lucifer, ¿les parece? Entonces, sí, por favor. Entonces, por otro lado, habría que decir a la inteligencia artificial, estas estrellas acomodadas de tal forma significan esto, y esto significa esto, y esto significa esto, ahora sí saque una conclusión. Entonces al final se le estaría dando toda la información. Lo que hace es como la ecuación, y eso depende del científico, ¿verdad? Porque hay científicos, hace muchos años decían que el universo era infinito, ahora están diciendo que es finito. Entonces depende a quién escuche, porque si le dicen que es infinito, pues no se pueden contar las estrellas. Si es finito, sí se pueden contar. Y otro montón de cosas. Dice después la hermana Lourdes, como cuando dijo Yahushua, feliz eres Shimón, hijo de Yoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Exactamente, solo Yahweh puede revelar quién es el Mesías. Como cuando él dijo, yo no recibo testimonio de hombre, solo Yahweh revela quién es el Mesías. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, él dice, eres feliz, eres bendito, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso usted no lo está diciendo por algo que le hayan dicho, lo está diciendo porque el Padre se lo está diciendo directamente. Entonces dice, me recuerda a toda la travesía en el desierto, cuando unos anhelaban lo que en Egipto tenían y por acá quejándose hasta del maná. Exacto, hermana Lourdes, misma situación. ¿Verdad? Cuando se estaba en el desierto, Yahweh dando maná y milagros, y la gente decía, ¡ay, las cebollas de Egipto, los ajos! ¿Verdad? Uno, ¿qué está usted extrañando eso? Pues así está la gente hoy en día, extrañando la falsedad de la doctrina en la que estaban antes, el error, el engaño en el que vivían. Y hay mucha gente, o sea, hay gente que es así, pues que prefiere vivir engañado que darse cuenta de la verdad y sufrirlo un rato. Pero la verdad, por más que duela, va a ser siempre mejor. Por eso la escritura dice en Tesalonicenses, por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿No quieren la verdad? Ok, ahí viene la mentira y todo el mundo, tristemente. Dice aquí, los ángeles caídos o los demonios pueden reemplazar a la inteligencia artificial, y cómo se va a dar cuenta que no es inteligencia artificial. Los programadores pueden revisar un programa, pero la inteligencia artificial no se puede. Sí, así es, hermano. O sea, como he dicho, la inteligencia artificial yo la veo como como una representación artificial de los ángeles, y a través de la inteligencia artificial los ángeles se pueden meter en esta realidad, o sus ideas, sus pensamientos, puesto que se pueden conectar con la tecnología. Y hay quienes creen que ese ha sido el plan desde un principio. O sea, los ángeles caídos han venido dando información de cómo hacer tecnología con la cual ellos se puedan conectar para que llegue el punto en el que, de hecho, por eso ahora todos los electrodomésticos, todo tiene unos chips específicos que se cree es para eso, para que llegue un momento donde ellos puedan conectarse con absolutamente todo. Tanto así que va a llegar el punto donde le van a poner un chip a todas las personas, ¿verdad? Lo que va a ser la marca de la bestia.